¿Sabes quién eres en Dios? Pregúntele que está a su lado. ¿Sabes quién sos en Dios? Pregúntele, hermano, ¿sabes quién sos en Dios? Quiero tomar el verso 32 al 37. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 32 al 37. Dice la palabra: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Si usted subraya la Biblia, quiero que subraye: era pastor de las ovejas de su padre. Era pastor de las ovejas de su padre. Y dice: y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David a estas palabras: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios por esta palabra? Vamos, déselo fuerte. Dígale que está a su lado: ¿sabes quién eres en Dios? Lo que se peleaba en el valle de Elá o Ela no era una simple guerra de ejércitos contrarios. Quiero que me ponga atención. Lo que se peleaba en el valle de Ela no era una simple guerra de ejércitos contrarios. En realidad, iglesia, en ese valle se peleaba una batalla espiritual. Dígale que está a su lado: no era guerra de hombres, dígale, era una guerra espiritual. El reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Porque oiga, ¿sabe por qué? Ahora va el por qué. Porque el ganador de esta batalla sería recordado por todas las generaciones como Dios único sobre la faz de la tierra. Y la buena noticia es que Dios venció al maligno una vez más en el valle de Ela, usando a un jovencito llamado David para darle la victoria a Israel, y que por generaciones dijera todo el mundo: Jehová es Dios que cuida a sus hijos. En aquel momento el propósito era, la noticia era: el Dios de los israelitas les ha dado la victoria contra un pueblo grande y poderoso. ¿Por qué era poderoso? Porque tenían un gigante llamado Goliat, hermano, que intimidaba, amenazaba al pueblo de Israel. Y todo Israel, incluyendo Saúl el rey, hermano, estaban con miedo. ¿Se acuerda que le dije el domingo que la gente que tuvo miedo para la pandemia fue la primera que se murió? ¿Se acuerda? Porque está establecido por la ciencia que el tener miedo le baja las defensas del cuerpo.
Amén. ¿Me estamos aquí? Amén. Entonces, Israel, escuche esto, hermano. Israel tuvo miedo a las palabras de aquel paladín, porque él decía: mándeme a un soldado. Él decía: denme un hombre. No es que era del otro bando, no, es que estaba pidiendo un soldado para pelear. Entonces él decía: mándeme un soldado del ejército de Israel que pelee conmigo. Si él me vence, nosotros somos sus esclavos, pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos. O sea, el propósito era humillar a Israel. Y todo Israel sabía que ningún capitán, ningún soldado israelita podía pelear con Goliat físicamente. Inclusive el rey Saúl, que era el más alto, el más grande, el poderoso, el rey, no se podía enfrentar a Goliat. De hecho, hermano, cuando David llega al campamento donde están reunidos para pelear, el rey está en su carpa con miedo. Saúl, me imagino yo que le decían: rey, ¿por qué no sales tú a pelear ya que eres el rey? Y Saúl decía: no, yo ahorita soy soldado nada más, no soy rey. Porque solo de ver a aquel tipo daba miedo. Esto es en el ámbito natural del hombre. Una pelea, hermano, con alguien grande, dígale que está a su lado, es segura derrota. ¿Sí o no? Es como un niño, oiga, es como un niño de 5 años peleando conmigo o con un hombre, cualquiera va a perder. O sea, la derrota está, como quien dice, en el banco, está guardada. ¿Me están entendiendo o se me están durmiendo? Entonces, la derrota estaba asegurada para Israel, hasta que se le ocurre a Isaí, el padre de David. Le dice, ya habían pasado varios días, le dice: ¿por qué no vas a ver cómo va la guerra? A ver qué está pasando, a ver cómo están tus hermanos. Y antes de eso, no se olvide que David ya había sido ungido como rey de Israel en secreto por el profeta Samuel. ¿Sí? ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, David, siendo rey establecido por Dios, obedece a su papá para ir a hacerle un mandado a la guerra. Agarra queso, mantequilla, frijoles, todo lo que hay que llevar para la guerra, y lleva a sus hermanos. Y cuando llega al campamento, se da cuenta que el rey está ofreciendo una recompensa para quien decida morir o pelear con ese grandote. Y todos estaban diciendo: ese David es grandote, ¿quién va a pelear con él? Ese David es demasiado grande. Entonces David llega, se abren espacio entre la multitud de soldados, y dice que llega al frente y dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y dice: no, es que los filisteos tienen un soldado que es grande, gigante, y ese quiere pelear con uno de nosotros, y pues nosotros no podemos. Pero dijo David: no se preocupen, yo voy a ir a pelear. Y le dijeron a David: y es que no has visto, mirá donde está parado hablando, no lo mirás, que es gigante. Y David dijo: no, yo lo miro enano ese, yo lo miro chiquito, es gigante. Y se preguntaban unos con otros: ¿verdad que Goliat es grande? Sí, grande es Goliat, grande, y es grandote. Y David les dijo: es que ustedes no conocen al verdadero grande. ¿Usted entendió lo que yo le acabo de decir? Ustedes no conocen al verdadero grande. Si lo conocieran. Y dijo: ¿dónde está el rey? Para decirle que yo voy a ir a pelear, para que me dé la carta de que, como le daban una carta saliendo de responsabilidad, yo no lo mandé a pelear, él dijo que iba a pelear, así que yo no soy responsable, dijo Saúl, ¿va? Pero David analiza, hermano,
las dificultades y las desventajas de pelear con el filisteo este grandote de la manera, desde la parte humana. Y él entiende y recuerda lo que pasaba cuando un león y un oso atacaba a una oveja de la que él cuidaba. Entonces él analiza: a este yo no puedo ir a enfrentarlo como soldado. A este yo no puedo ir a enfrentarlo como un ser humano. A este yo tengo que ir a enfrentarlo. No dice la Biblia, estoy parafraseando el verso. Dice: a este yo tengo que ir a enfrentarlo bajo la unción del Espíritu Santo. Porque, hermano, un hombre no puede matar a un león físicamente, pero si desciende el poder del Espíritu Santo como descendía en Sansón, hermano, dice que las quijadas. Usted ha visto la película aquella de los dinosaurios, cuando el grandote mono le abre la quijada al dinosaurio y le queda haciendo así como una tijera vieja. Le abrió la quijada y lo mató. Una fuerza exagerada. Bueno, así lo dejaba David, pero no porque él era fuerte, sino porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Amén. Entonces dígale que está a su lado: tú no eres fuerte porque haces ejercicio en el gimnasio, dígale, o porque comes muchos frijoles y arroz, o carne, o chuleta, o lo que sea. Dígale: no es por eso. Dígale: tú eres fuerte porque hay alguien que se llama Espíritu Santo que vive y está dentro de ti. Si le va a aplaudir, tiene que aplaudirle más fuerte. Así que David analiza, ve la dificultad. Que grandote, tiene una espada, hermano, grandísima. Está cubierto de pies a cabeza. El único lugar que él tiene descubierto es un hoyito en la frente. Tiene que tener una puntería, pero exacta, para darle ahí. Tenía un casco gigante, unas botas de hierro hasta la rodilla, un delantal como una falda que usaban antes hasta la... O sea, estaba cubierto de Goliat. No, era imposible matarlo. A su nombre. Y dice que él analiza y dice: humanamente no puedo pelear con Goliat. Entonces David ve la guerra desde la parte espiritual, desde el lugar divino de Dios, y se da cuenta, hermano, que enfrentar a Goliat es la oportunidad maravillosa para que Dios demostrara el poder que Él tiene cuando toma la vida de un hombre y de una mujer. Y quedó demostrado en aquel valle de Ela el poder de Dios manifestado en un muchachito. Hasta el día de hoy y por generaciones se seguirá hablando de esta batalla. Así que las victorias pasadas de David contra los osos y los leones le dieron la fe para confiar en que Dios le ayudaría a derrotar a Goliat. Si usted no tiene fe, si usted no confía en Dios, que Él le dará la victoria en cualquier problema que usted tenga actualmente, usted va a ser derrotado. Pero si usted, hermano, tiene la fe y usted confía plenamente en Dios, la victoria está asegurada. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a tener que pelear, solo se va a dejar usar por el Rey de Gloria, y el Rey de Gloria le dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Para David, los israelitas, lo que les pasaba, el hecho de tener miedo, el hecho de perder la fuerza, la valentía, era porque habían perdido la fe a la amenaza del gigante. Y lo otro, que perdieron el gozo del Señor. Entonces perdieron la fe en Dios. Anoche hablamos, creo, en la casa de bendición, que al perder el gozo, perdemos la fe. Y perdiendo el gozo y perdiendo la fe, estamos fritos como en una olla de esas que fríen pollo.
Amén. Es como cuando está el aceite, hermano, hirviendo hasta haciendo como espuma, y le echan la pierna de pollo y 15 minutos y está frito y usted está comiendo con tajada. Así estamos cuando perdemos el gozo y perdemos la fe. Tenemos que revestirnos de Dios. Una guerra espiritual no se pelea en la carne. Dígale que está a su lado. Una guerra espiritual no se pelea humanamente. Dígale, una guerra espiritual se pelea en el campo espiritual. ¿Alguien dice amén? Usted no puede pelear con un brujo, hermano, pecho a pecho. Usted tiene que pelear, hermano, y detener su obra mala de rodillas, orando, pidiendo a Dios que Él intervenga en un problema de tal magnitud. El hombre no puede hacer nada por su propia fuerza, pero el Dios de los cielos es capaz de hacer cosas extraordinarias usando la vida de un hombre. Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. Dígale que está a su lado. Dios es capaz de darte hasta lo que tú no crees que vas a recibir. Dígale. Atreva a creer algo grande, hermano. Hoy pasé por un lugar, ya se me escapó el nombre, el lugar, pero me voy a recordar, hermano. Pero están construyendo una iglesia ahí. Yo me detuve y me puse a ver y pregunté. Digo, ¿es una iglesia católica? No. ¿Es de los testigos? No. ¿Es de los otros? No. No. Y entonces no me dijeron, es de la iglesia Pentecostés. Y me llamó la atención el diseño. Y le dije, ¿por qué hicieron ese diseño? Porque Dios mostró en una visión que la hiciéramos así. Y está quedando espectacular. Amén. Y me recordé de algo de un sueño que Dios me dio a mí hace un par de años ya. Amén. Y dije yo, vino a memoria el recuerdo, el sueño, y me recordé y lo he estado digiriendo, he estado pensando, analizando en ese diseño, cómo hacerlo. Porque, hermanos, Dios no le dio a David una capacidad increíble de matar leones y osos porque él quería, sino porque Dios sabía que David, hermano, era conforme al corazón de él. Y escuche esto, y siendo conforme al corazón de Dios, David le falló a Dios. Nadie habla de que David falló. Todos hablan del salmista, el gran rey, aquí que no, pero él falló y cometió adulterio. Todos los pecados son iguales, pero el adulterio marca la familia, marca el ministerio, marca todo. Amén. Porque golpea lo que Dios estableció en el hombre y en la mujer. Amén. Pero lo que tuvo David fue valentía. Porque reconocer errores es de valiente y de sabios. Y David no anduvo diciendo, sí, mañana me voy a arrepentir. Inmediatamente, cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, cayó de rodillas, se puso un ayuno, se tiró tierra en el cabello, dijo, no quiero comer, yo no merezco ser hijo, no merezco lo que tengo. Le dijo el profeta, tranquilo, Dios ya te perdonó, solo que tu hijo se va a morir. Amén. Porque siempre hay una consecuencia de lo que nosotros hacemos, para bien o para mal. David marcó una bendición a las próximas generaciones para que cuando gritaran, Jehová es nuestro Dios, Jehová es nuestro Señor, Jehová es el que nos defiende. Yo la vez pasada, hermano, estábamos adorando y yo se lo dije.
yo miré como un león apareció en este altar, hermano, y movió su melena así, rugió. Y cuando ese león rugió, hermano, yo sentí que todo lo que estaba en contra de mí, hermano, desvaneció y se cayó y desapareció. Y hasta el día de hoy no he vuelto otra vez a tener un levantamiento en contra, hermano, de tal magnitud. Porque cuando Dios se levanta a pelear por el pueblo, Él no da victorias a media, Él da victorias completas. Por eso Él va a dar bendiciones completas. Por eso Él va a dar la salvación, hermano, es completa en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estaba viendo que cuando nosotros como cristianos y tenemos un remordimiento en el corazón por alguien, hay un serio problema. Porque eso no es de Dios. ¿De quién es? Ajá. Entonces, ¿habita el Espíritu Santo o habita el otro? Aló. O estamos llenos de Dios o estamos llenos del otro. Para no mencionar el nombre feo. Y es que algunos se desmayan cuando uno dice Satanás. Ya viene Satanás. Vamos a sacar el drama aquel, hermano. Satanás vencido está. Por iglesia, ¿por qué olvidamos que Él está vencido? Dice que Jesucristo lo puso bajo la planta de nuestro pie. El problema es que a algunos de nosotros le decimos, Satanás, ¿te querés levantar de ahí? Sí, vaya pues, subiste aquí, te voy a llevar. Te voy a dar un raite por el parque de San Pedro Sula. Y no es así. Hay que mantenerlo ahí. Hay que poner una piedra de cemento ahí para que no se mueva. ¿Cuántos dicen amén? David, hermano, no vio a Goliat con los ojos naturales de un guerrero. David vio a Goliat, hermano, chiquitito, porque lo vio con los ojos espirituales. Y escuche lo que le voy a decir. Cuando nosotros miramos los problemas en nuestra propia carne, en nuestro propio sentimiento, en nuestra propia humanidad, el problema más chiquito nos pone triste. Pero cuando miramos los problemas, las dificultades con los ojos de Dios, hermano, no importa qué problema esté delante de nosotros, nosotros decimos, en Dios yo voy a vencer. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que Dios nos entrega la victoria después de haber creído y después de haber sido valiente. A su nombre. Por eso, hermano, David dijo, yo voy a ir a pelear. Rey, tranquilo, no se asuste nadie. Ninguno de ustedes va a morir. Yo voy a ir a pelear y le voy a cortar la cabeza a ese gigante. Aleluya. Hermano, entonces dice la Biblia, para no leer todo eso, hermano, dice la Biblia que Saúl le dijo que Jehová esté contigo. Como quien dice, adiós, no te vuelvo a ver, David, te va a matar ese hombre. Y dice que antes de eso Saúl le dice, ponete mi traje, el chaleco de guerra, la espada, el casco, la bota, y se la ponen a David. Y David, como era un jovencito, así como yo, 15 años, hermano, y David ni podía caminar. Y dijo David, si me voy con esto, solo a que me corte la cabeza hoy. Claro, no había ligereza, no había habilidad por la pesada armadura que llevaba encima, porque no era de él, era una armadura de hombre. Y dijo, rey, quítenme esto, porque yo no voy a ir a pelear con espada ni con nada. Y se presentó, andaba una alforja de cuero cruzada en su pecho, y allá andaba 5 piedrecitas redonditas del río. ¿Cuántos conocen las piedras del río? Esas piedras, hermanos, son pero poderosas. Amén. Y dice, sacó su onda y dijo, ¿con eso vas a pelear? Sí, porque este es el arma que Dios me dio. Y se presenta a Goliat. Y dice Goliat, ay, Dios mío, pero qué tontos son los israelitas. A un niño mandan a pelear conmigo. Y le dice,
Dice que Goliat se enojó. Porque ¿cómo pueden mandar a un niño a pelear conmigo? Y cuando le ve la varita de cayado a David, de pastor, dice: peor, soy perro yo para que vengas a pelear conmigo así. Y le dijo: hoy sí te voy a cortar la cabeza, te voy a matar, y las aves del cielo van a comer tu carne hoy. Pero David sabía que libre de armadura, él podía tener ligereza y que podía, hermano, hacer una obra maravillosa con aquella onda y con aquellas piedras. Se para ante el grandote ese filisteo y le declara: yo no vengo en mis fuerzas, Sambarabashaya. Dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y le dijo: y él me dará tu cabeza este día, para que sepa Israel y las naciones, el mundo entero, que Jehová, el Shaddai, es poderoso. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y dice, hermano, usted conoce la historia. David venció a Goliat con una honda y con una piedra, algo insignificante, pero lo hacía con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú haces las cosas bajo la dirección del Espíritu, hermano, hay victoria. Yo usé la honda para la gloria de Dios. Me bajé unos cuantos garros de unos aguacates de arriba con una honda y la sé usar. Una vez nos agarramos con una banda, le iba a decir, pero no, con unos amigos dijimos: hey, peleemos de verdad. Y nos pusimos, el río tenía unas planadas de arena como el desierto, pero belleza. Antes, ahora no. Y habían piedras y estaban allá largos como unos 50, 40, 30 metros. Y con la onda nos tirábamos y pasaba. Y en una de esas, hermano, defendiéndome porque me estaban tirando, aquellos eran como 6 y nosotros éramos 3. Y de repente miro uno que tiene y le pegan aquí, hermano, un poquito arriba y le quiebran la costilla. Otro aquí en el jarrete. Y ya estaban llorando porque una pedrada, hermano, no crea que va suavecito. Entonces quedo yo solito, pero en aquellos se descuidaron. Por eso un día yo prediqué: tu relajamiento es tu derrota. No nos podemos relajar, ¿ok? El exceso de confianza trae derrota. Y aquellos se confiaron. Y yo tenía las piedras en línea, hermano. Agarré una, la mera nalga, y a todos les di. Y yo no recibí ni una. Entonces le digo: sí la puedo usar. Ya tengo años de no usarla, pero sí la puedo usar. Y la usé. Y cazamos animales con eso. Pero lo que le quiero decir, cuando David está viendo a Goliat y con la onda, porque hay que hacer la vuelta acá con dos cordones, con una caza en los dedos. Pero hay una, cuando usted deja ir el disparo, hay una que usted la suelta. Pero hay que tener puntería. Hay otra que es acá. Esa usted le puede poner el ojo. Pero la onda es diferente. Entonces David, cuando está aquí, no olvide que Goliat estaba cubierto por todos lados. La única parte, hermano, de que no tenía protegido era aquí la frente, un pedacito del casco. A ver por qué se le olvidaría ponerle hierro ahí. Y dice que David, cuando está aquí, la mano, escúcheme, la mano de David era sincronizada, era movida no por la fuerza de David, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y mientras David hacía así, caminaba, decía David y le dijo a Dios: Padre, honra a tu siervo y dame la victoria. Y cuando David seguía dándole, hermano, Goliat le tiró unas espadazos y casi lo agarra. Le tiró 2 y no lo agarró. Y en una de esas Dios le dio la ligereza y soltó la piedra. Pero en lo que él estaba haciendo acá, hermano, el Espíritu Santo sincronizaba la piedra a la frente de Goliat.
Cuando David suelta la piedra, increíble, la piedra le va a dar exactamente en la frente a Goliat. Y el grandote, diga conmigo, el grandote cayó desmayado, porque no muerto, desmayado. Ahora, David tiene un gran reto, porque Goliat cae de espalda, ¿sí? Pero David necesitaba cortarle la cabeza a Goliat. La espada de Goliat era tan grande que ni la podía levantar David. Y quedó como voy o no voy. Así como quedamos nosotros a veces, ¿lo hago o no lo hago? ¿Es de Dios o no es de Dios? Entonces, pero David va con valentía, corre, agarra la espada y eso le cortó la cabeza a Goliat. Escuchen. Viene, lástima que no me traje una peluca, hermano. Viene David, hermano, y agarra la cabeza de Goliat. Y cuando David hace así y la levanta así, está diciendo: Goliat está muerto. Y todo el pueblo dijo: ¡Ey! Jehová nos ha dado la victoria. Y dijo Saúl: ¡Ey! Ahora sí hay que pelear. Y dio orden: sigan a todos filisteos y que no quede ni uno vivo. Y claro, ya habían matado al grandote. Y los reyes de los filisteos dijeron: santo Dios, nos abandonaron nuestros dioses. Y se declaró que Dios es el rey único sobre la tierra y en el cielo. Esa era la batalla que se peleaba en el valle de Ela. El Dios de los hombres, ¿quién era? Ahí en ese valle se peleó lo que hoy nosotros declaramos: Dios es nuestro Señor. David no estaba preparado para pelear con Goliat como soldado. Por eso lo hizo bajo la unción de rey, pero todavía siendo pastor. Quiere decir humildad. Goliat, hermano, se sintió ofendido porque iba a pelear con un muchacho. Y se relajó, se confió, se distrajo. Y Dios le dio la victoria a David. Dice la Biblia en el verso 45 que David le dice: el Dios de los ejércitos del cielo y el Dios de Israel, de los cuales Dios es comandante en jefe. El nombre de Jehová indica revelación. Él le dijo: en el nombre de ese Dios vengo contra ti. David dependía del poder de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios acá? Amén. David dependía del poder de Dios, el guerrero y defensor de su pueblo. El propósito aquí, hermano, era que la victoria que se obtuviera de cualquiera de los dos reyes, de Goliat o de David, se iba a establecer que Jehová era el Dios de Israel, o los dioses de los filisteos iban a ser los dioses de Israel. Pero como Dios ha dicho que Él nos defenderá siempre, y Él nos va a defender. ¿Cuántos dicen amén? Así que el propósito aquí es, se encuentran cuatro cosas. La victoria de David refleja que Dios es el Dios de Israel. Lo número 2 es que Dios libera a sus hijos de las amenazas más peligrosas que podamos tener. Quiero que le diga que está a su lado: Dios te puede liberar y te puede defender y te puede proteger de la amenaza más grande que puedas tener en tu vida. Alguien diga amén. Te digo esta noche: Dios te puede defender de esa amenaza, de esa burla, de esa injusticia, porque Dios de Israel es tu Dios también. Lo número 3 es que de Jehová, diga conmigo, de Jehová es la batalla. Y lo número 4, de Jehová es la victoria.
Dios mío, no sé si usted escuchó eso. De Jehová es la batalla y de Jehová es la victoria. Por eso le dijo a Moisés: estate tranquilo, Moisés, porque yo te entregaré al ejército contrario en tu mano. Solo observen lo que yo voy a hacer con mi pueblo. Observen lo que yo haré con el enemigo. David se dio cuenta que con la unción él era poderoso. Pellizque el que está a su lado y dígale: con la unción eres poderosa, eres poderoso. Dígale, dígaselo otra vez porque no le escuchó. Dígale: con la unción de Dios, la unción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, dígale: tú eres poderoso. Alguien dice amén. Porque a Zacarías se le dijo: no es con ejército, ni es con espada, ni con rifle, es con la unción del Espíritu de Dios que vas a vencer, que vas a conquistar, que vas a ir más allá. ¿Alguien puede decir amén a eso? Aleluya. Para que las victorias sean completas, en el tiempo antiguo tenían que cortarle la cabeza al rey. O sea, el rey tenía que morir. Si el rey no moría, la victoria era incompleta, porque este rey tenía capacidad de entrenamiento. Subía a la montaña, reclutaba un montón de niños y en 15 años venía a pelear otra vez. Por eso había que cortarle la cabeza al enemigo. Y David le cortó la cabeza al gigante que decían. Después la Biblia enseña que mataron muchos más gigantes. Amén. Josué fue uno que decapitó gigantes en la conquista de la tierra prometida. Así que cuando el rey, mire, podían estar pecho a pecho peleando, pero si uno del ejército contrario aparecía allá en una piedra diciendo: hey, aquí está la cabeza del rey, todo el mundo bajaba los brazos, porque era señal: sin el rey estamos fritos. Amén. Por eso los discípulos se sintieron agobiados, tristes, preocupados y sin fuerza cuando Cristo estaba siendo crucificado. Pero ahí es diferente, porque Cristo les dijo: no se preocupen, que yo al tercer día les voy a aparecer vivo otra vez. Aleluya. Él les dijo: no se preocupen, que al tercer día resucitaré de la muerte. Y por eso ellos no lo creían, hermano, cuando Jesús andaba caminando en medio de ellos, traspasando paredes, porque ya no era algo carnal, era algo espiritual. ¿Alguien dice amén? Así que el cortarle la cabeza era una humillación para el ejército derrotado, y confirmaba con la cabeza en la mano arriba que estaba bien muerto. De hecho, cuando llegaban a la ciudad, en la entrada de la ciudad, antes las ciudades eran encerradas, y en la entrada de la ciudad había unos pines así clavados, y ahí clavaban la cabeza del rey enemigo, que se la comieran los opilotes, las aves de rapiña. Y decía: ahí está el rey de tal ciudad, yo lo conquisté. Ahí está el rey de allá, el rey de allá, el rey de allá. Así era, hermano. Los filisteos quedaron aterrorizados con los acontecimientos del valle, en el valle de Ela, porque Jehová demostró a los reyes de la tierra que Él es el único Dios por los siglos de los siglos. Él es el único Dios, dije, por los siglos de los siglos. Quedó demostrado, se sigue demostrando y se seguirá demostrando que Él es el Rey de Gloria. Vamos, fuerte aplauso al Señor. Póngase en pie. Aleluya. Quiero orar por esta palabra y quiero decirle a alguien: no sé por qué cosa esté batallando, con qué cosa esté haciéndole la guerra a usted, pero yo vengo a decirle de parte de Dios que usted es un vencedor en Cristo Jesús. Por eso el tema era: ¿quién es? ¿Sabes quién eres en Dios? Porque cuando usted sabe quién es en Dios, usted no se atemoriza, usted no se preocupa tanto, usted no le dedica tiempo tanto al problema, es más, le dedica más tiempo a Dios.
Y en la medida que usted sigue avanzando y sigue creyendo, sus fuerzas son renovadas y la victoria aparece delante de usted de la noche a la mañana. Alguien dice amén. Así que no importa con qué esté peleando ahora mismo. Si se levantó algo en contra suya, sepa que Dios le dará la victoria. Y no es peleando con esa persona, no es sacando el colima, sacando la pistola, el machete, sacando las palabras ofensivas. No, es en lo espiritual que usted va a ganar esa batalla. Cierra sus ojitos en el nombre de Jesús. Hay un propósito de Dios en la batalla que cada uno de ustedes está librando. Hay un propósito en la batalla que usted está librando en esta hora. Y esa batalla es, hermano, una gran victoria que marcará su generación, su familia, sus hijos, su colonia, su comunidad, su nación, su departamento, su municipio. Ahí donde usted nació, hay una tierra que tiene que ser sanada. Hay un valle que tiene que recordar que usted venció, que usted conquistó, porque hay un Dios que ha dicho: yo estaré con ellos todos los días de su vida. No se detenga, no los desampararé, no los dejaré abandonados, no los dejaré huérfanos. Yo estaré con mi pueblo y yo lo defenderé. Toma esta palabra en el nombre de Jesús. Tómala en el nombre de Cristo. Eres digno, Señor. La batalla de tu casa está próxima. Está próxima a recibir esta victoria. Por favor, no te detenga. Sigue avanzando. Sigue luchando. Porque al final del camino tú estarás fortalecido, fortalecida, lleno de fe, lleno de victoria, lleno de unción. Sigue batallando, sigue creyendo. No te desanimes por lo que te digan tus amigos, tus amigas, tus vecinos. Son filisteos que quieren matar tu fe, tu gozo, para que te deprima y que estés como ellos, perdedores. Pero Dios te dice esta noche: yo te daré la victoria. Mi espíritu está en ti y yo voy a pelear por ti. La guerra es mía, la victoria también es mía. No es de nosotros la guerra. No nos toca pelear, pero sí nos toca creer. Nos toca confiar en el Rey único, en el Rey, en el Dios único, el que venció en ese valle al enemigo, al que venció al enemigo también en la cruz, al que venció también en el desierto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret.